Catequesis en Familia, con el Padre Javier de María Moreno. Mis queridos amigos y oyentes de Radio María, muy buenas tardes y sed todos bienvenidos a este programa de Catequesis en Familia. De nuevo nos encontramos en este programa de la Radio de la Virgen que os quiero ofrecer en esta tarde calurosa de este último día del mes de julio, de este hermoso mes tan carmelitano, consagrado a nuestra Madre la Virgen María, bajo la popular y muy querida advocación del Carmen. Además de celebrar hoy la fiesta de San Ignacio de Loyola, al que encomendamos la Iglesia en estos momentos para que interceda por todos nosotros. Este santo jesuita fue canonizado junto con otros 3 santos españoles: San Isidro Labrador, San Francisco Javier, de la misma compañía o congregación que San Ignacio, y la gran Teresa de Jesús, junto al italiano San Felipe Neri. Qué grandes santos nos dio la Iglesia para nuestro bien. Y existe una frase atribuida a San Ignacio de Loyola sobre la Virgen María, que dice así: por mucho que ames a María Santísima, ella te amará siempre mucho más de lo que la amas tú. Y así lo vamos a ver reflejado en el programa de hoy, de cómo María cuida de cada uno de sus hijos, de nosotros, porque nos quiere con amor maternal. Pero antes de continuar con nuestro programa, vamos a orar unos instantes con un texto de San Juan de la Cruz, en este su año jubilar. Y hoy lo hacemos con un pasaje de sus escritos conocido como la oración del alma enamorada. Señor Dios amado mío, si todavía te acuerdas de mis pecados, para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia, y serás conocida en ellos. Si es en que esperáis a mis obras, para que ese medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas que tú quisieras aceptar, y hágase. Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en tu Hijo te pido, toma mi cornadillo, pues le quieres, y dame este bien, pues que tú también lo quieres. ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajo si no le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré, que no te tardarás si yo espero. ¿Y qué dilaciones esperas? Pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en meno ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria, escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones en tu corazón. Así era el alma del místico doctor de Fontiveros, Juan de la Cruz, un alma enamorada del infinito amor que es Dios, enamorado de la creación, obra de Dios, enamorado, en fin, de la Madre de Dios, la cual, dice el santo, era suya, y también lo es mía,
como también lo es tuya, mi querido amigo y hermano de Radio María. Y continuamos, mis queridos amigos de la Radio de la Virgen, después de este breve instante de oración, de presencia de Dios, de la mano de Juan de la Cruz, el que os habla el Padre Javier de María, carmelita descalzo y ahora en la comunidad de frailes de Córdoba, que desde esta ciudad tan bella de Andalucía os acompaño en este espacio de catequesis en familia. Seguimos en nuestro programa conociendo un poquito más a San Juan de la Cruz, aunque muchos de vosotros seguro que ya le conocéis, pero no viene mal profundizar en su vida, en su biografía, en aquellos milagros, aquellas anécdotas que en toda vida de santos hay, como las hay también en nuestra vida ordinaria. En nuestro programa anterior, a primeros de este mes de julio, nos quedábamos con la fundación en la bella ciudad de Granada, donde el santo, junto a nuestra querida beata Ana de Jesús, bajo la directriz de Teresa de Jesús, funda este palomarcico teresiano. Pero como estamos concluyendo este hermoso mes de julio, mes del Carmen, mes de la Virgen del Carmelo, vamos a hacer un paréntesis en nuestro recorrido en la vida del santo y vamos a ver el amor de San Juan de la Cruz a la Virgen a lo largo de su vida, o yo diría más bien el amor de la Virgen hacia San Juan de la Cruz en sus 42 años que vivió aquí en la tierra. Lo vamos a hacer con diferentes textos de los buenos y afamados autores carmelitas descalzos ya difuntos, como fueron el padre Ismael Bengoechea o el padre José Vicente Rodríguez. Debemos comenzar diciendo que es constante la presencia de María a lo largo de la vida de Juan de la Cruz, y lo vemos manifestado entre los 59 episodios que grabó el artista Matías de Arteaga para ilustrar la vida del santo. En 9 de ellos aparece como protagonista la Madre de Dios. Vemos a María con Juan de la Cruz en los juegos y peligros del agua, cuando también es adolescente, que escoge la Orden del Carmen, la Orden de Nuestra Señora, o en el joven sacerdote a quien reconquista la Madre Teresa para la Orden de la Virgen, o en ese hombre maduro que de diversas maneras es protegido por la Madre de Dios, o en el hombre ya moribundo de un sábado de la octava de la Inmaculada que se va a cantar con la Virgen maitines al cielo. Y debemos destacar que nuestro santo Juan de Yepes fue educado en el hogar por su madre Catalina en un espíritu profundamente religioso y de las prácticas tradicionales de la piedad cristiana de aquellos tiempos. El culto y la devoción a la Virgen María era como el santo y seña de aquella incipiente espiritualidad del siglo XVI, lo cual lo fue también para nuestro santo. Todos los testigos que declaran en los procesos informativos y apostólicos del santo responden a la tercera pregunta que versa sobre su devoción a la Virgen. Y estos testigos declaran de la manera más rotunda acerca de su inmensa, sincera, constante y tierna piedad mariana. Uno de estos testigos es Fray Martín de la Asunción, que acompañó al santo en muchos viajes y convivió con él largas temporadas. Nos dice así este testigo: era tan devoto de Nuestra Señora que todos los días rezaba el oficio de Nuestra Señora de rodillas, y cuando iba de camino todas sus pláticas y conversaciones eran tratar del Santísimo Sacramento y de la Virgen Santísima y cantar himnos a Nuestra Señora. Debemos destacar que esto era lo cotidiano en las prácticas de los caminantes, y el propio Juan de la Cruz contaba a Fray Martín casos y cosas que le habían sucedido a él mismo, y confidencialmente se los revelaba a pesar de ser tan comedido en descubrir sus intimidades personales, pero ello lo hacía para acrecentar en él el amor a la Virgen. Este es el origen de esos favores dispensados. La Virgen los hizo para su siervo Juan, y que nos ha llegado por medio de testimonios recibidos de boca del propio santo. No son pues intervenciones de los llamados biógrafos barrocos,
sino principalmente de esos testigos que convivieron y dieron testimonio en los procesos de beatificación de San Juan de la Cruz. Y por 3 veces salvó de las aguas la Virgen María a nuestro querido Juan de la Cruz. Dejemos que nos lo cuente Fernando de la Madre de Dios. Él lo sabe, Fernando, por habérselo oído decir al padre Fray Luis de San Ángelo, religioso antiguo grave de crédito, que estando en la ciudad de Granada en compañía del santo Fray Juan de la Cruz, le contó el santo cómo, siendo niño, jugando con otros niños junto a una laguna honda, cayó dentro de ella, y estando en gran peligro de ahogarse por tener mucha agua y lodo, se le apareció la Virgen Santísima, que le pedía la mano para sacarle de ella. Y contaba el santo diciendo esto: «Mire mi bobería y simpleza, que me pedía la mano, y como yo la tenía llena de lodo, no la quería dar por no la ensuciar la suya, que era tan hermosa y linda». Y estando en esta contienda, llegó allí un labrador, y como le vio en tan grande peligro y que no podía salir, le alargó una vara larga que traía de la mano, y me salí de ella, y así salí de la laguna. Una segunda vez que la Virgen salvó al niño Juan fue en el hospital de Medina del Campo, donde cayó en un pozo profundo de noria, empujado al parecer por unos compañeros de juego. Son innumerables los testigos e incluso algunos presentes en el suceso que se refiere a este caso. Esto fue algo histórico y pronto se divulgó entre las gentes de la villa medinense, y el mismo Juan de la Cruz lo referirá más tarde a muchos de sus declarantes en los procesos, y estos mismos lo relatan como algo público y notorio. Entre ellos podemos contar con el padre Inocencio de San Andrés, o Martín de la Asunción, o el anterior citado Fernando de la Madre de Dios. Entre los carmelitas de la antigua observancia, informado por fuentes distintas a estas, la atestiguan también como una cosa muy conocida. Lo hace el padre José de Velasco y Gabriel de San José. Este último conoció y trató al santo, y dice dándonos el testimonio de este hecho. Cayó en un pozo y habiendo estado mucho tiempo dentro, salió vivo y sano por merced que le hizo Nuestra Señora. Otra testigo también nos habla de este hecho prodigioso. Dice que ella tuvo comunicación con Fray Juan de la Cruz, cuyas palabras conoció éramos devoto de la Virgen, y le contó que siendo muchacho había caído en un pozo, y que no se había hundido, sino que se sostuvo sobre el agua hasta que llegó la gente a sacarle, y que Nuestra Señora le había hecho mucha merced de tenerle de la mano dentro del pozo, y que desde entonces le había cobrado a Nuestra Señora grande amor.
tanto que dondequiera que la veía pintada le daba gran consuelo mirarla, y le regalaba en mirarla. Con que le crecía más el amor viendo con el cuidado que le hacía el oficio de madre. Y por una tercera vez se encontró Juan de la Cruz metido en aguas con grave peligro de su vida. Y también entonces la Virgen María acudió en su auxilio. Nos lo cuenta su fiel compañero de viaje, Fray Martín de la Asunción. Caminando con el venerable padre Fray Juan de la Cruz, desde la villa de la Manchuela, que es hoy la actual Mancha Real, hacia Jaén, le contó que viniendo de Castilla para Andalucía, llegando a un río que venía algo crecido, halló 4 arrieros que estaban detenidos y no osaban pasar. Y el padre Juan entró en el río, y en llegando el manantial del agua que venía un tamarón grande, es decir, un arbusto río abajo, y que entró por entre las piernas a la cabalgadura y le volcó, y cayó en el agua, y estando en el agua le pareció haber visto a Nuestra Señora que la asió de los cabos de la capa y le sacó fuera del agua. Así llegó a una venta próxima a tiempo para poder allí asistir a un moribundo malherido necesitado de confesión. Un momento fuerte de decisión plena para Fray Juan de Yepes fue cuando hubo de escoger el destino de su existencia terrena, y convencido de que se había de consagrar a Dios de por vida, se le presentan diversas opciones en Medina del Campo. Una, la de ser sacerdote capellán del hospital, otra religioso de la Compañía de Jesús con los que había estudiado, o tal vez franciscano. Sin embargo, Juan optó por la Orden del Carmen. La razón bien patente para esta elección le apuntan todos los contemporáneos y todos los biógrafos del santo. Es por tratarse de una orden de la Virgen. Valgan por todos la declaración de su primer biógrafo carmelita de la observancia en Medina del Campo, el padre José de Velasco. Dice así este padre: Juan de la Cruz había sido siempre muy devoto de la Virgen Nuestra Señora, y movido su pecho y corazón de esta devoción, tomó el hábito de la Orden de Nuestra Señora, la Virgen María del Monte Carmelo, y siempre le estuvo muy agradecido por haber recibido el hábito de su santa religión, donde se mostró siempre muy su devoto y capellán, y dio muchas muestras de lo mucho que la amó. Esto mismo también lo corrobora otro fraile carmelita calzado o de la antigua observancia, que dice así: Fray Juan tomó el hábito de fraile carmelita y fue muy devoto de la Virgen Nuestra Señora, pues la escogió por madre y patrona y se entregó en su religión, es decir, en su orden. Mis queridos amigos de Radio María, como venimos declarando a lo largo de este programa de hoy, vemos cómo la presencia de la Santísima Virgen estuvo muy vigente en la vida de Fray Juan de la Cruz, no sólo en salvar al santo en lo material, como hemos visto en estas cosas de las aguas, o en aquello que conllevaba su cuerpo, sino que también la Virgen le salvó de sus noches oscuras, como la que le acaeció después de su ordenación sacerdotal y estudios en Salamanca. Recién ordenado sacerdote, Fray Juan de Santo Matías, que así era como se llamaba, siente ansias de una mayor perfección y de darse más de lleno al amor de Dios, y está rumiando en su interior la posibilidad de pasarse de la Orden del Carmen a la vida de la Cartuja. Como es bien conocido ya por todos, en ese mismo tiempo que viene Fray Juan de la Cruz a cantar su primera misa a la villa de Medina del Campo, donde viven su madre y su hermano y su cuñada, la Madre Teresa de Jesús está gestionando la extensión de su reforma descalza de los religiosos varones de la misma Orden del Carmen. Debemos destacar que la Cartuja era una gran atracción en aquellos tiempos para esas almas deseosas de una mayor santidad, en clima superior de retiro, silencio y oración.
De este imán se sintió tocado el recién misacantano carmelita Fray Juan de Santo Matías. No es poco honor para la Orden de San Bruno que estuviera en trance de conquistar para su gloria al doctor y poeta Fray Juan de la Cruz. Pero dos mujeres, Teresa de Jesús y la Santísima Virgen María, se unieron para reconquistar para el Carmelo al humilde hijo de Fontiveros. La Cartuja nada perdió de su prestigio de santidad, y el Carmelo descalzo no sólo alcanzó prestigio, sino que recuperó la razón misma de su ser. Y la Virgen envió a Teresa al futuro San Juan de la Cruz. La santa y el santo tuvieron el primer encuentro en el monasterio de Carmelitas Descalzas, recién fundado en Medina del Campo, allá por el año de 1567. El santo se le confía a la santa y le descubre su intento de pasarse a la Cartuja del Paular. La madre aprueba sus anhelos de perfección, pero ella le sugiere el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden y cuánto más serviría al Señor. Aquí vemos a Teresa de Jesús, como siempre, engolosinando a las almas y llevándose a Juan de la Cruz para que fuera el primer carmelita descalzo. Y así quedó prendido Fray Juan, de nuevo de la Orden de la Virgen. Todo lo que pretendía lo hallaría en la Orden de Nuestra Señora, y él inauguró la nueva vida siendo el primer carmelita descalzo en Duruelo. En donde, llegando a este lugarcillo, nos dice uno de sus biógrafos, el padre Alonso de la Madre de Dios, recogido el santo en oración, hablando con Cristo y su Santísima Madre, quitado el hábito delgado de calzado, se puso el sayal grueso, con los pies descalzos en el suelo. Mucho se agradó de esto la Virgen María, en cuya posesión y honra se levanta esta obra. Mis queridos amigos de Radio María, como habéis podido escuchar y disfrutar junto conmigo, vemos cómo la intercesión de la Santísima Virgen María estuvo presente en la vida de Fray Juan de la Cruz, con lo que continuaremos en el próximo mes de agosto, hablando de esa intercesión mariana en la vida del santo, del cuidado maternal de la Virgen. En el próximo mes de agosto, que es también un mes muy mariano, en el que celebraremos Dios mediante, por ejemplo, a Nuestra Señora de los Ángeles o Nuestra Señora de las Nieves, o con la gran solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos el día 15 de agosto, o a María Reina el día 22, entre otras muchas advocaciones de nuestra Madre, extendidas por todo el orbe cristiano. Mirándonos hoy en Juan de la Cruz, parezcámonos en algo a él en esa tierna devoción y confianza en la Santísima Virgen María. Ella, como Madre, siempre nos cuida, en el cuerpo y en el alma, siempre nos acompaña cuando la invocamos y la tenemos presente en nuestra vida. Pues bien, nos quedamos aquí y en el siguiente programa, Dios mediante, continuaremos con la vida de Fray Juan de la Cruz, la cual es tan apasionante, tan llena de Dios y en este caso de María, y que nos ha de contagiar en este año de su centenario. Amigos de Radio María, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa, Dios mediante, que será en este vecino ya mes de agosto. Aprovechemos este tiempo que se nos brinda de descanso y que se nos regala para escuchar Radio María y para acercarnos más al amor de Dios y a la Virgen a través de las ondas de la radio. Pues hasta entonces me despido de vosotros y os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa a través de los podcasts de Radio María o también llamar al teléfono 91 822 8010. Repito, 91 822 8010. Y para aquellos que queréis enviarme vuestras sugerencias a este programa de Catequesis en Familia que un servidor dirige, lo podéis hacer al correo electrónico catequesisenfamilia2 en número @radiomaria.es. Repito, catequesisenfamilia2 en número radiomaria.es.
Pues mis queridos amigos y hermanos de la Radio de la Virgen, os deseo que paséis una feliz tarde y que la Santísima Virgen del Carmen y San Juan de la Cruz intercedan por todos vosotros y os cuiden siempre. Gracias por estar ahí y por vuestra fidelidad a Radio María. Que ella, nuestra Madre, os guarde siempre en su inmaculado corazón y os acompañe siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Catequesis en familia, con el Padre Javier de María Moreno.